del economista y profesor José Luis Tapia, de Perú, presidente del Centro de Liberalismo Clásico y director ejecutivo del Instituto Libre Empresa, así como fundador y presidente del Partido de Evolución en Perú. Queda con nosotros el maestro José Luis Tapia. Muchísimas gracias, Oswald, muchísimas gracias, profesor Mansueti. Ha dejado usted una valla muy alta. Voy a tratar en lo posible de satisfacer las expectativas de aquí de los participantes, que son 45. Se me ha encargado de explicar la conferencia número 2, El camino al capitalismo liberal. Como divulgador de la doctrina liberal en el ámbito económico, me he valido de 4 documentos que han servido para mi exposición. Una son los 10 mandamientos del doctor Václav Klaus, ¿no? Que él escribió El desmantelamiento del socialismo en 1994 en una conferencia. Luego también explicaré los contenidos de Cornay, lo que es y no es el cambio del sistema socialista al capitalista, escrito en el año 2000. Luego, los principios en el arte de lo posible, los 10 principios del señor Roger Douglas, que escribió en 1997 para su país, Nueva Zelanda, y el documento de los 25 años de reforma en los países excomunistas, publicado por el Cairo Institute en el año 2016, con ocasión de los 25 años de esta transición que se llevó a cabo en 1989. Bien, entonces voy a compartir pantalla para poder explicarles con unas diapositivas lo que he preparado para ustedes. Ok, bueno, vamos a ver acerca de lo que estos autores han preparado, han divulgado, lo han investigado respecto a lo que se va a explicar hoy día acerca de estos efectos del capitalismo liberal una vez realizado la transición. Entonces yo tengo 3 partes que presentarles. La primera parte consiste en presentarle una aproximación teórica, las bases teóricas de lo que sería una transición. Luego plantearé algunas cifras en cuadros, gráficas sobre los resultados cuando pasa un país del comunismo al capitalismo. Y en el tercer bloque presentaré los resultados sobre los países que han hecho una en reversa, o sea, una transición en reversa, pasar del capitalismo al socialismo. Bien, entonces voy a explicar las bases teóricas que corresponde al documento del profesor Cornay. Él presenta un modelo donde explica lo que es un sistema socialista y lo que es un sistema capitalista. Caracteriza en 3 bloques iniciales respecto a lo que sería los principales aspectos de un sistema, ¿no? Político. En el caso socialista tendría que haber poder único, de un partido único, marxista, leninista, y también tiene que estar acompañado de una posición dominante del Estado y sobre todo de una propiedad casi estatal al 100%, y todo lo que corresponde a coordinación económica lo hace una burocracia. O sea, esas 3 características, esas 3 pinceladas para saber con bastante exactitud, digamos así, qué es capitalismo, qué es socialismo, se puede a partir del bloque 1, bloque 2 y bloque 3. En cambio, el bloque 4 y el bloque 5 ya serían los outputs, ¿no? Los outputs, o sea, quiere decir los resultados acerca de qué se obtiene bajo el socialismo. Y en el socialismo, cuando se hace gestión estatal, uno obtiene, por lo que se refiere a manejo de los presupuestos estatales, las restricciones son casi nulas, o sea, son muy ligeras, muy rápidas, bastante ágiles para promulgar y gastar, ¿no? Entonces, eso sería por el lado de la gestión. Y por el lado de la respuesta propia a la economía, los precios son casi inexistentes, son informaciones muy aisladas, que no irradian la información que corresponde
a todo el aparato económico para hacer las coordinaciones internas entre los vendedores, compradores, inversionistas, ahorristas, exportadores, etcétera, de manera de que no hay una sociedad organizada en base al mercado, ¿no? Entonces ahí tenemos un segundo aspecto del output de lo que es el socialismo, y siempre va a haber un tipo de resultado con escasez crónica. En estas economías socialistas, donde no hay coordinación entre los individuos en sus roles de productores, consumidores, ahorristas, inversionistas, etcétera, es que no se produce en la cantidad suficiente para la demanda. Entonces es un mercado más de vendedores, pero poca demanda, ¿no? También. Y por último, hay un desempleo laboral bastante pronunciado, ¿no? Entonces, la caracterización de tanto del input como el output está en los primeros 4 bloques. Eso es lo que dice el profesor Cornay respecto a cómo es un sistema socialista. Y déjeme también señalar que los bloques 1, 2 y 3 son bloques que tienen que estar los 3 juntos. O sea, no se puede decir que sea un partido único para decir que es socialista. A veces puede ser partido único en el poder y que puede ser capitalista. O sea, eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de caracterizar las economías, sobre todo las europeas que vamos a revisar en unos momentos. En el modelo capitalista, aquí tenemos a un poder que es muy amigable con las señales del mercado, con los amigos que hacen compra-venta, donde las personas son libres de actuar. El poder le brinda las facilidades, le otorga las libertades necesarias para que hagan esa coordinación económica. Por tanto, ahí no hay ningún problema entre lo que se refiere al rol estatal con el rol económico, ¿no? Hay una separación entre propiedad privada con propiedad del gobierno y lo que cada uno hace en su debida esfera, ¿no? Ese sería el poder político, es amigable con respecto a las coordinaciones que existen en el mercado. En el segundo caso, ahí la propiedad básicamente es privada, ¿no? Se caracteriza fuertemente, podría haber, por supuesto, propiedad estatal, pero no es lo característico. No ensucia el concepto de propiedad privada porque hay propiedad estatal. O sea, la claridad conceptual en este modelo es que si puede haber parcelas del Estado, no quiere decir que el sistema sea socialista tampoco, ¿no? O sea, es capitalista, pero con ciertas parcelas estatales, ¿no? Como puede haber en cierta manera en países donde tienen empresas públicas, pero serán bajo bajo el mando del mercado, ¿no? Eso es lo que caracteriza en el caso de la posición dominante de la propiedad privada para una economía capitalista. Y por último, ¿quién coordina todas las acciones económicas? La coordina el mercado, ¿no? A través de los precios, a través de señales, a través de otras formas de comunicarse la gente con sus inversiones, sus ahorros, sus compras, sus ventas, etc. Entonces, los inputs para el sistema capitalista están en el 1, en el 2 y en el 3. Queda entonces como restricciones, queda como resultado frente al input. Bueno, tienes la 4 y la 5. Ahí vas a tener un gobierno restringido en su actuar, ¿no? No tiene todo el presupuesto como lo tendría un socialista para gastar en todo, para todo. Si no, sería muy limitado, ¿no? Hablamos de los gobiernos limitados en ese caso. Entonces, eso es en un aspecto de la gestión fiscal. En cambio, en el tema de la coordinación económica, ahí sí los precios tienen un papel fundamental. A diferencia del socialismo, donde la respuesta es débil, aquí los precios son libres e informan al público lo que debe comprar, lo que debe producir, lo que debe invertirse, lo que debe ahorrarse, etc. Los precios mandan en este tipo de economía. Ya no es la burocracia, ¿no? Y en el último aspecto, si bien no hay escasez crónica, sí hay fluctuaciones del ciclo económico. O sea, esta es una economía que se caracteriza por tener desempleo bajo, pero lo tiene de manera crónica. Y es una economía de consumidores, ¿no? O sea, las cosas se hacen para los consumidores, los servicios se ofrecen para los consumidores. Entonces ahí
el profesor Cornay habla sobre estos tres aspectos, ¿no? Escasez, desempleo y ciclo económico como parte natural del proceso de inversión y de consumo. Entonces, aquí está, digamos así, su caracterización teórica para poder definir qué países avanzaron hacia el capitalismo liberal y qué países se quedaron letargados, atrasados en el capitalismo liberal. O sea, cuáles son las que han cumplido los tres bloques, digamos así, el 1, 2 y el 3, y a partir de eso tú puedes ver qué resultados va a tener a partir del análisis empírico sobre lo que se hizo en la transición hacia el capitalismo liberal. Vamos a ver entonces el segundo aporte que hacen, aparte que son políticos, también son personas muy preparadas en el aspecto académico. Vamos a ver lo que dice el profesor Klaus. El profesor Klaus, por favor, quisiera que apaguen ese bloque que ha salido al costado. Creo que alguien está prendido con su video. No me permite ver bien el último bloque. Él habla sobre 10 recomendaciones, 10 principios, 10 mandamientos que no están, digamos, secuencialmente. Ojo con ello, no es secuencial. Lo que quiere decir es que son 10 recomendaciones rígidas sobre cómo se debe procesar una transición del socialismo al capitalismo. Entonces, él propone lo que ustedes leen ahí, ¿no? La primera, no hay solución económica única. O sea, si un país como República Checa lo realiza de una manera, no necesariamente esa receta política, de hacer gestión política, sea la misma y debe calzar con la otra, de otra realidad de otro país. Cada país tiene su propia realidad política, su sistema de partidos, su sistema económico, incluso la fórmula de decir rápido y radical puede diferir en otros términos para otros países. De repente puede ser radical en las privatizaciones, pero para otro país puede ser radical en la liberalización de los mercados. Entonces, no hay una solución económica única, ¿no? Y después siguen otros aspectos de su mandamiento, que habla de que el papel de la ayuda externa es marginal, es decir, que vengan gente de afuera, le explique a los gestores del gobierno cómo deben realizar determinada secuencia en las reformas, que son pagados. Él dice que eso no es muy importante, sino que hay que trabajar con el material humano, ¿no? Si ustedes ya lo pueden ir leyendo, no necesariamente tengo que estar repitiendo lo que está ahí escrito, ustedes lo pueden ver. Lo que he podido rescatar son algunas cosas muy, muy puntuales de su aporte en este documento de los 10 mandamientos para desmantelar el socialismo, que lo escribió en 1994 a propósito de una conferencia. Dice, siempre va a ser reforma macro y micro. Nunca van a ser separados. Lo que llamamos los economistas las reformas de la primera generación y de segunda generación. En el caso peruano, hemos hecho la reforma de primera generación, es decir, las reformas macroeconómicas. Y eso que está ahí no es suficiente para lo que viene después, porque la estabilización, es decir, mantener los precios en un mismo nivel, que el gobierno no gaste más de lo que tiene, puede ser para un momento dado muy importante para darle credibilidad al sistema económico y sobre todo que los inversionistas que arriesgan capitales tienen que ver señales de solidez macroeconómica, ¿no? Entonces, eso está bien, pero no es suficiente. Tiene que ir con la reforma de segunda generación, donde estamos hablando de liberalizaciones de mercados específicos, liberalización del mercado laboral, que en el Perú no lo tenemos, liberalización del mercado de las tierras, que tampoco lo tenemos, tampoco tenemos liberalización de los mercados de capitales, que eso que no lo tenemos. Porque en nuestro país, en Perú, no se ha realizado la reforma de segunda generación, que en nuestro concepto vendría a ser la derogación de todas las leyes malas y la implementación de un conjunto de soluciones que nosotros estamos proponiendo del liberalismo clásico, ¿no? Entonces, las reformas micro y las reformas macro van
juntas, no van separadas. Probablemente pueda ser secuencial. Primero ordenemos bien lo que son los presupuestos del gobierno, ordenemos bien, bajándole un poco los niveles inflacionarios, estabilicemos siempre el tipo de cambio. Cuando tú tienes básicamente ese tipo de señales, entonces ya entra la secuencia acerca de cómo liberalizar rápidamente y radicalmente los mercados específicos que he mencionado, ¿no? Por el otro lado, no hay que temer a usar la palabra shock, porque el shock no es una palabra que se utiliza contra la gente, y eso hay que dejarlo listo en el discurso que se tiene que hacer de aquí para adelante, sino el shock es contra las oligarquías, contra los grupos establecidos. Y eso es lo que debe uno precisar, que la oligarquía es la que se va a oponer a cualquier ajuste que se haga en el camino, ¿no? Entonces, eso es bastante importante decirlo. No hay shock contra la gente, sino contra la oligarquía. Otro aspecto importante dentro de estos 10 mandamientos es que hay que mantener el ejemplo, manteniendo la firmeza en el ajuste del gasto estatal. Si tú predicas que debe haber inversiones por el lado privado, estimulándolos, invitándolos, abriendo los mercados, tú también tienes que poner tu parte. O sea, la gente no solamente ve el sector privado, también ve lo que su gobernante hace. Entonces debe haber una firmeza también en los ajustes necesarios que deba tener el sector estatal para demostrar que todos compartimos los costos de esta transición. Por el otro lado, el profesor Klaus señala que las privatizaciones tienen que ser masivas, pero a nivel micro. No hacer masivas para crear monopolios a empresas que quieren el control de la empresa que se va a vender. Tienen que ser masivas a nivel microeconómico, es decir, que le posibilite a la persona ser accionista. Accionista de una empresa que era estatal, ahora pasa a ser privada. Como hace bastantes años escribí la privatización de la empresa del agua acá en el Perú, que se llama Sedapal, hablamos de la privatización con accionariado difundido, que no era otra cosa que hacer la venta, ni siquiera la venta, en unos casos sí es la venta y en otros casos dicen que no es la venta, pero el concepto es el siguiente: entregar acciones a las personas de cualquier empresa para que estas, una vez recibidas estas acciones, va a haber un grupo que va a decidir vender porque quiere hacerse liquidez de esa propiedad que ha recibido, que para él tal vez no le parezca relevante tener propiedad, sino tener liquidez, y va a surgir un grupo de empresas que van a querer comprar. Esa es privatización masiva de tipo popular. Hay otras que van a querer mantener, van a querer mantener el bloque de acciones. Y estos van a estar representados en las empresas estatales. Y las otras, el tercer grupo de personas van a querer negociar en el mercado de capitales como una forma de apalancamiento financiero, porque de repente quiere construir su casa y necesita las acciones de una manera en forma de préstamo, y hay empresas que entran ahí, que le negocian sus acciones, le entregan un préstamo, después lo devuelve conforme vaya alquilando lo que está construyendo. Es decir, la privatización es a nivel micro. Diferente ha sido el caso que se hizo en el Perú en los años 90, donde las privatizaciones fueron de tipo macro. Es decir, le dieron a una empresa la venta total de los activos que tenía la empresa estatal para luego recibir el gobierno el dinero. A diferencia aquí del esquema de privatización popular, las personas reciben el dinero, ya no el gobierno, sino las personas reciben el dinero porque tiene la propiedad, tiene el título de propiedad de la empresa estatal, lo cual le da fundamentos morales y le da todos los argumentos en defensa de esta privatización, que fue opuesta a la privatización que se hicieron en los 90, donde el dinero fue a parar a los bolsillos del gobierno a través del Tesoro Público, y ahí se entendió que se iba a hacer varias
obras públicas, etcétera, que en algunos casos fueron privatizaciones que tenían fines escondidos de generar rentas, como le decimos los economistas, la búsqueda de renta como la forma de agenciarse de privilegios para obtener ganancias más allá de lo que le hubiera permitido el libre mercado, ¿no? Entonces, esos esquemas de privatización de los 90 fue una privatización de las peores, ¿no? En cambio, si hubiese hecho esta privatización popular, la gente hubiera defendido las campañas de privatizaciones porque la gente hubiera sentido el beneficio y hubiese sentido que la plata le entraba a su bolsillo. Eso es lo que señala el profesor Klaus. Después, todo lo que son costos de las reformas tienen que ser necesariamente compartidas. No puede haber grupos que se excluyan con algunos subsidios. Eso es lo que finalmente genera como reflexión el profesor Klaus. Y pasamos a la última base teórica respecto a el señor Roger Douglas, que escribió en el año 1997 los 10 principios en el arte de lo posible, que fue oportunamente traducida por el profesor Mansuetti. Lo que ocurre en estos tipos de principios, como ustedes lo ven ahí en la pizarra, en este ecran, es que cuando no se hace políticas de calidad, los poderosos explotan la ignorancia de los débiles y por lo general los débiles están desorganizados. No pueden enfrentar frente a la unión como serían los lobbies, los cabildeos, que los poderosos utilizan como resortes de poder para influenciar en las políticas. Y por eso que ese tipo de juego de las rentas persiguiendo algún tipo de privilegio, por eso hablamos de las leyes malas, lo que genera es una explotación acerca del desconocimiento político, que sí lo conocen los oligarcas y los poderosos, los grupos de interés, en detrimento de los débiles que finalmente van a recibir el peso de ese costo que va a ser asumido por el resto de los ciudadanos. Entonces, tienen que ser políticas con gente que trate de que esas reformas lleguen de manera fuerte, de una manera que evite cualquier tipo de retrasos en las reformas de mercado. Porque si ocurre un retraso en el tipo de mercado de las transiciones de pasar del socialismo al capitalismo, inmediatamente los costos que asume la gente va a ir subiendo gradualmente. O sea, mientras más rápido se haga estas reformas, los costos van disminuyendo. Por ejemplo, la inflación. Cuando tú no haces reformas macroeconómicas, cuando haces por el gradualismo inflacionario, lo que estás prolongando es lo que se llama la pérdida del poder adquisitivo en grandes periodos del tiempo. O sea, no es lo mismo perder tu poder adquisitivo en un mes que en 2 o 3 años. Entonces, eso provoca que las personas desconfíen de tu credibilidad en el proceso de la reforma y tiende a pararse esa transición. O sea, habría como una reacción en contra en la reforma. Pero eso se combate, y esa es la sugerencia de Roger Douglas, que dice que una forma de construir credibilidad en la transición es quitando o recortando cualquier tipo de despilfarro estatal. O sea, la credibilidad, como en quinto aspecto, la credibilidad se gana o se pierde si tú, por ejemplo, bajas la inflación, pero otorgas subsidios a otro grupo. La credibilidad, es decir, quitarles ayudas a un sector no va a servir si es que tampoco reduce los costos que generas a ese sector. O sea, tienes que tener en cuenta que tu credibilidad es lo que le va a dar la sostenibilidad a tu proceso de transición. Entonces, no hagas señales equivocadas. No baje la transición dando subsidios. O si quieres ayudar, o quieres ayudar a un sector, quitándole las ayudas,
pero no lo hagas a costa de mantener los costos que originalmente tú lo creas como gobierno, porque eso va a ir contra tu propio calendario programado, donde tienes todas las medidas, el paquete de medidas que piensas dar para aquí. Entonces, el énfasis que el señor Roger Douglas dice es: ve rápido, genera rápida transición, pero avisa a la gente cómo lo vas a hacer, para que vea la dirección, para que veas que ellos te están mirando cada paso que tú des. Avísales. Si vas a bajar el impuesto a la renta, dile para qué lo vas a hacer, con qué visión lo piensas hacer. Porque la gente no es tonta, a pesar de que no conoce el detalle técnico de cada medida, pero tiene el sentido común para advertir si estás yendo o no en el camino correcto. Dice que hay como algo así, como un mandamiento dentro de esto, que dice: nadie da pesos por centavos. O sea, si tú le das privilegios, es como si estuvieras cobrándole a las personas los pesos por algo que se dio como centavos. Por ejemplo, un privilegio con un costo enorme. Un grupo pequeño de empresas privilegiadas, donde el cual, por ejemplo, aranceles, en lugar de bajar los aranceles, el impuesto a las importaciones, a unos niveles para que las personas puedan comprar lo más barato, no lo haces, y ese gran error que has cometido lo pasas como factura a una medida que pudo haber sido bastante barato. Esto es, en grandes aspectos, las tres bases teóricas que he podido sintetizar en el caso de la transición del capitalismo del socialismo al capitalismo, como se ha explicado aquí hace un momento. Ahora, vamos a ver las cifras que muestran los documentos que he consultado, ¿no? Miren estas gráficas, que se ve medio enredado, es verdad, pero no hay otras mejores. Incluso le escribí a uno de los autores, a Marian Tupi, que por favor me diera la data en Excel para poder procesarlo mejor, pero no me ha escrito, no me ha devuelto el documento como quería. Bueno, estos son los países. Lo que ustedes ven en el eje vertical de 0 a 4.5 vendría a ser el índice de progreso de la transición. 0 es cero progreso, 4.5 máximo progreso. Y en el eje horizontal ustedes van a ver los años, desde que empezó las reformas transicionales hacia el capitalismo, año 1989, 90, 91, y se ha hecho este estudio hasta el año 2012. Y van a ver que hay algunos países, como Serbia, como Bosnia, Herzegovina, donde sus índices de progreso en la transición fueron muy bajos en los primeros años, pero después trataron de encontrar o alcanzar en la ruta a los demás países Europa Central o los que han sido ex repúblicas soviéticas. Y bueno, los casos más emblemáticos son estos. La transición de los países agrupados por estrategia de reforma inmediata se clasifican en 5. Unos que hicieron la reforma Big Bang, que le llaman reforma sostenida, que están ahí: Estonia, Latvia, Lituania, República Checa, Polonia, Eslovaquia. Y hay unos con comienzos rápidos y donde no hicieron más reformas, se mantuvieron así: Croacia, Hungría, Eslovenia, porque estos países no tuvieron grandes profundidades en el desarrollo del socialismo. Hungría digamos así, no fue tan tomado por los soviéticos para hacer esa centralización de la economía. Entonces fue para ellos menos difícil poder hacer la transición. Y hay otros, como el caso de Rusia, Albania, Bulgaria, que hicieron una rápida reforma. O sea, estas gráficas que ustedes ven ahí, que comienzan casi vertical todo, pero que luego se aletargaron, o sea, que abortaron la velocidad de las reformas. Y hay otros que optaron por las reformas graduales, ¿no? Que son estos, reformas graduales, que son estos que acabo de mencionar de Serbia, Bosnia. Por tanto, no hicieron los mayores esfuerzos por salir rápido. Bueno, la explicación que dan los que escribieron el paper fue que mucho tuvieron que ver ahí las reformas graduales para
que tuvieran algún tipo de influencia los oligarcas. O sea, se hizo lento a propósito para darle tiempo a organizarse a quienes habían sido funcionarios estatales en este tipo de economías sovietizadas y pudieran comprar la empresa para darle los privilegios necesarios y con mínima transparencia. O sea, las privatizaciones fueron muy camufladas en algunos casos, lo que le dio la oportunidad de que los mismos funcionarios que hacían las reformas fuesen los mismos que compraran las empresas estatales que ahora son privadas. Entonces, se hicieron del gas, se hicieron del petróleo, se hicieron del transporte, se hicieron de otras economías, ¿no? Bien, entonces ustedes ya han visto cómo se ha ido desarrollando en este índice de progreso de la transición, ¿no? Mientras más vertical sea la gráfica, se dice que el progreso es más rápido, de reformas rápidas y no graduales. Mientras más echada sea la curva, es gradual, ¿no? Estos son los países excomunistas, y ustedes ven ahí la postergación, ¿no? Estos son los países de República Soviética donde ha habido postergación. En el caso de Georgia, llegó un momento en que se aletargó, que es el moradito, esto que está acá, Georgia, y luego, ¡boom!, subió de un momento a otro su rapidez. Esos son países que estuvieron bajo el dominio soviético. Bien, después tenemos los resultados, ¿ok? Se hizo los avances en la transición y ahora queremos saber cómo le fue en el ranking de la libertad, ¿no? Es decir, cómo le fue en lo que llama la libertad de expresión. Y ahí ustedes tienen algunos casos bien marcados. Los países de CE son los países de Europa Central, ¿no? Que estamos hablando de República Checa, Polonia, etcétera, tienen mejores desempeños en los niveles de libertad de expresión. Y así van a ver otros países. Por si acaso esto va a quedar grabado, lo pueden ver seguramente con mayor detenimiento en sus casas cuando esto se presente en el formato para descargarlo, así que de manera, digamos que no voy a estar quedándome muy detenidamente a decirles, pero lo que sí les puedo mostrar es que los países que hicieron reformas rápidas, transiciones rápidas, tienen mejor desempeño en el caso de libertad de expresión. Esta es agrupación de los países según como están aquí agrupados por zonas geográficas, ¿no? República Checa, Polonia, Eslovaquia, agrupados, y esto hicieron mejores reformas. Después vienen los países del Mar Báltico, después vienen los países que están anexados a la Unión Soviética, los países que fueron de la propia Unión Soviética, etcétera, donde se ve cómo gradualmente, o mejor dicho, cómo el nivel va bajando gradualmente porque mientras más se acerca a la órbita soviética, hay que excluir aquí a Georgia, pero son los que menos reformas o las reformas fueron abortadas o lentas o aletargadas, ¿no? Ahí tienen, por ejemplo, este caso. En cuanto a liberalización económica, ustedes pueden apreciar que siempre los países de Europa Central son los que tienen, con la República Báltica, los que tienen mayores niveles de liberalización económica, ¿no? Y los verdecitos, que significa repúblicas soviéticas con reformas rezagadas, tienen mejores niveles de desempeño en liberalización económica, o sea, liberalización de precios, de mercados. Esto es desarrollo institucional, es decir, construcción de un Estado de Derecho, reforma del Poder Judicial, mercado de capitales, mercado de pensiones, mercado de la salud, mercado educativo. Bueno, ahí se ve los desarrollos de estos mercados, como siempre, destacando Europa Central y también otros países como los países bálticos. Estado de Derecho, se repite, lo mismo, mejores resultados, los países de Europa Central, los países bálticos, y abajo están los países con reformas abortadas o reformas lentas y graduales. En el índice de corrupción, aquí hay los países bálticos, están con menores niveles de corrupción, mientras más se acerca a 6, menores niveles de corrupción, etcétera, ¿no?
Y aquí tenemos los índices económicos, los indicadores de PBI per cápita a nivel de grupos de países, países de Europa Central, países bálticos, repúblicas soviéticas con reformas graduales y reales, ¿no? Que tienen ahí sus niveles. O sea, lo que está confirmando de a pocos estas gráficas es que los países que realizaron reformas rápidas tienen mejores resultados que los que realizaron reformas lentas. Igualito es en el tema de la pobreza, en el índice de desarrollo humano, ¿no? Entonces, esto va confirmando con data acerca de la teoría de las reformas rápidas contra las reformas graduales. Este es el caso de Checoslovaquia en tema de crecimiento del PBI. A partir del año 91 realiza su gran despegue. Este es en el tema de la inflación, República Checa. Exportaciones, República Checa. Tasa de inflación anualizada, ¿no? Acá está la escala de privatizaciones, de privatización estándar, como lo llama el profesor Klaus, 400 millones de dólares, privatización con voucher, 300, transferencia libre a municipalidades, transformación de estas cooperativas en otras de propietarios, etcétera, etcétera. Las privatizaciones. Las economías en transición tuvieron grandes disparadas de inflación anual, bajaron completamente. Y aquí tienen otro caso del PBI per cápita, de economía de transición, cómo sube, ¿no? Hasta 18.000 dólares en algunos casos, los países de Europa Central, etc. Entonces, como verán, la comparación entre el año 50, que más o menos es lo que se estima que dejaron de ser capitalistas para volverse socialistas, comparado contra el año 89, donde dejan de ser socialistas para ser capitalistas, ¿no? En un caso pasan a ser socialistas, el otro dejan de ser socialistas. Y ahí se ve los porcentajes de mejora en el caso de contratación laboral, ¿no? Todo lo que es positivo es mejora, ¿no? 264% respecto del año 1950 al año 1989, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí tienen datos. Bien, ahora vayamos a ver los países que pasan del capitalismo al comunismo. Y ahí tenemos los indicadores de Cuba. Este sí bajé de un paper que se llama Balance Económico-Social de los 50 años de la Revolución de Cuba, por un investigador de la Universidad de Pittsburgh. Y aquí ven ustedes los salarios promedios reales, el desempleo, el coeficiente de desigualdad, la alfabetización, la mortalidad infantil, cama hospital, o sea, hay datos económicos y datos sociales. En las columnas que ustedes ven del año 1900 a 1958, 1989, 2007, sería 1957 y 58, antes que entre Castro, sale, o sea, cae la Unión Soviética, cae su principal benefactor de Cuba, y veamos qué pasa 50 años después, ¿no? De la Revolución cubana, ¿no? Entonces ahí ustedes ven los cambios porcentuales, comparándolos en la columna donde dice cambio 2007-1958, cambio 2007-1989, todo lo que es en negativo es involución, involución. Todo lo que es positivo es evolución, o sea, ha mejorado, ¿no? Entonces, ustedes pueden ver que hay involución en el tema de desempleo, hay involución, me refiero a la columna de 2007, en el tema de la desigualdad, no ha habido mayor igualdad, sino mayor desigualdad. Después, alfabetización igual, 28%, ha habido mejora, eso es lo que más destaca Cuba en su parte educativa, pero en mortalidad infantil, miren cómo ha involucionado, o sea, más mueren, más niños mueren. Después, camas de hospital, apenas un incremento, una mejora del 12%, y médicos sí se ve bastante ahí la mano de Castro respecto a el aliento para que la gente se vuelva médico, y todo lo que es respecto al año 89 hasta el año 2007, la última columna de la derecha,
involución en salario, involución en desempleo, es decir, después de la caída de Unión Soviética, cómo le afecta a Cuba, ¿no? No ha sido particularmente bueno para el caso cubano. Estos son los indicadores también en términos económicos, población, PBI, tasa de inflación. Miren cómo el positivo en términos de inflación significa al revés, ¿no? Significa que ha aumentado la inflación en 4.080 de variación porcentual entre el 58. Es decir, había menos inflación antes que Castro entre al desarrollo de todo el socialismo con respecto al año 2007 y 1989. En el caso también de la formación bruta de capital, es decir, la renovación de activos, la construcción de nuevos edificios, centros comerciales, en negativo, ¿no? Menos 35%, menos 55%. Por eso que vemos a una Cuba detenida en el tiempo. No hay renovación, no hay modernización por la formación de bruta de capital, ¿no? El balance fiscal, igual que es menos 7%, significa más déficit fiscal, menos le alcanza el dinero al gobierno. En la producción de leche, como verán, ha retrocedido, en lugar de aumentar, ha disminuido. En el tema del arroz, aumentó de 2007 comparado a 1958, y comparado a 1989 ha sido menos 22. O sea, el golpe directo de las reformas realizadas por la Unión Soviética ha golpeado enormemente los indicadores económicos y sociales de Cuba. Bien, voy terminando porque se me acaba el tiempo para tener un periodo de preguntas. Esto, como le dije, va a estar colgado una vez que termine el foro. Y este es el caso de Venezuela, para llorar, ¿no? Y ustedes ven el crecimiento económico, cómo ha ido entre subidas en el 2005 y bajadas debajo de cero, disminución hasta el menos 10%. El PBI per cápita tuvo aumento desde el 2005 hasta el año 2011, seguramente porque ahí metió mucho dinero el gobierno, dándole vouchers o bonos o algún tipo de ayuda económica directa al bolsillo, porque esto es consumo, ¿no? Y con eso se manifiesta en compras y producción. Esta es la variación de la inflación de Venezuela, es decir, países que han pasado del capitalismo, aunque sea mercantilista, pero a las características, como dijo el profesor Cornay, de una economía socialista. Inflación igual. Esta es la tasa de desempleo de menos 10 en el 98 que entró Chávez a 33% 20 años después. Deuda externa, miren cómo ha evolucionado. Reservas internacionales ha ido bajando. Esta es la transición del capitalismo hacia el socialismo. El caso de Venezuela, $6 el salario mínimo, contra Chile 407, Ecuador 386, etcétera, etcétera, etcétera. Producción de petróleo, de 3 millones de barriles a 1 millón. Número de empresas industriales, en el 2017 abandonaron como cerca de 8.000 empresas industriales, o quebraron y se fueron, o dejaron de existir. Producción de petróleo, y la población bajo la línea de pobreza, es decir, personas pobres. Miren, esto es inhumano. Aquí no se puede hablar de derechos humanos. Eso es inhumanidad. Es un esclavismo económico declarado. Y esto es la social, la tasa de homicidio, miren cómo evoluciona. Bien, eso es la presentación que quería mostrarles y estoy a su disposición para las preguntas. Creo que ha quedado algo claro respecto a qué resultados tienen los países capitalistas cuando realizan reformas hacia el socialismo, y esto es lo que hemos visto ahorita, y cuáles son aquellos resultados de los países que fueron comunistas y ahora son capitalistas. Muchas gracias a todos ustedes por su tiempo. Muchísimas gracias, profesor José Luis. Un aplauso para ti de parte de todos nosotros. Excelente exposición, datos, fríos datos y reales, es la realidad. Ok, y bueno, tenemos poco tiempo para preguntas y respuestas. Tenía la mano levantada Carlos, ya no está. Carlos de Perú. Creo que era Carlos Mendoza. Ah, sí, Carlos Mendoza sí, ahí Prado está. tenía levantada la mano. Sí, pero... Adelante. Ok, muy buenas tardes y gracias por las exposiciones del profesor Mansuetti
este momento de José Luis Tapia. Quería hacer una pregunta al profesor José Luis. Sí, te escucho, Carlos. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Esto respecto a, bueno, un amigo justo me estaba preguntando, porque le di los países donde se ha aplicado estas reformas y cómo han girado del socialismo al capitalismo. Pero él me hablaba puntualmente con respecto a la educación pública. Entonces, a él no le convencía esto porque decía de que, me dicen Estonia, Polonia, República Checa, en promedio su sistema educativo es 90% público. Entonces, ¿qué se le podría responder pues, a esta persona que hace este tipo de preguntas? Bueno, definitivamente, pues, cuando decimos los resultados económicos y sociales no son perfectos. O sea, podemos tener un sistema político defectuoso. O sea, puede admitirse dentro del capitalismo parcelas estatistas, como el caso de la educación pública de Polonia o de otros países, donde subsidian incluso a las escuelas privadas. O sea, nadie está diciendo que no existan. Las reformas existen, se han hecho, se han orientado, pero no puede pedirse la perfección, así como dice nuestro texto de la gran devolución, del capitalismo para todos. Pero miren, lo principal es esto. Cuando más han acercado las reformas hacia ese modelo puro, miren los resultados que ustedes tienen. Ahora, si fuese 100% puro, sería mucho mejor de lo que hemos presentado en datos, ¿no? O sea, mucho depende de los líderes, mucho depende de las convicciones de los líderes. Si los líderes son los que finalmente hacen y deshacen las reformas, entonces vas a tener resultados diferentes por países, ¿no? Entonces los temperamentos de los gobernantes determinan también los resultados que tienen en el ámbito tanto económico como político, ¿no? Entonces, yo creo que lo que hemos tratado de presentar, si bien no existe un modelo del 100% como quisiéramos, pero tampoco podemos decir que lo que se ha hecho es socialismo. O sea, tú no puedes decir porque hay socialismo en la parte educativa, descalificas totalmente a las reformas capitalistas diciendo que no es válido las 5 reformas, ¿no? Es al revés, está confirmando con los datos que hemos presentado, aún con las imperfecciones que tienen en algunas áreas económicas, como el caso de la educación, sin embargo, cómo se presenta a nivel general, ¿no? Y además, ese es un aspecto, ¿no? El otro aspecto es el debe ser. O sea, no porque no lo hagan, significa que tú lo tienes que copiarte sobre lo que no hacen los otros. Eso implica que como que todos están tomando veneno, yo también debo tomar veneno. Como todos están haciendo maldades, yo también debo hacer maldades. Eso es un poco la respuesta a esas objeciones de que no encuentran un país que calce el 100% con su propuesta de las 5 reformas. Muchas gracias, Carlos, por tu pregunta. Gracias, José Luis, por esa excelente exposición. Déjame añadir nada más de lo que respondiste a Carlos, que nosotros tenemos los vouchers en educación, atención médica y jubilaciones y pensiones. ¿Okay? Los vouchers son un subsidio público a la educación privada y lo mismo en los otros 2 rubros. Pero es un subsidio directo a la oferta en lugar, directo a la demanda e indirecto a la oferta, que es la manera más racional, económica y justa que están muchos países de los leones africanos están aplicando. Eso está en nuestra propuesta. Gracias. ¿Otra pregunta por ahí? Profesor, datos sobre, yo tengo 2 países en mente, Singapur, Ruanda, ¿hay algo al respecto? ¿Han transicionado estos 2 países de una economía comunista o socialista a una capitalista, Singapur y Ruanda? No tengo esa información en ese momento, ¿no? No tengo todavía la investigación completa, te la puedo hacer llegar después
lo que tengo es la información como ustedes lo tienen, ¿no? De un país que se ha ordenado, que políticamente no era pues democrático, excelente. Tal vez el profesor Mansueti pueda ayudarte porque él investiga más que yo, pero en general yo no tengo ese dato todavía que te lo puedo brindar después. Sí, yo no investigo más que Tapia. Lo que pasa es que yo sí tengo la información de Singapur y Ruanda, y es correcto. Lo que no tengo son los datos. Los datos es lo que investiga Tapia. Gracias. Muchas gracias, de todas maneras, ya conversaremos después de este tema. Perfecto. ¿Y qué responder? Esta es una muy común. ¿Qué responder cuando, por ejemplo, hablas de Cuba a quien dice, ah, pero es que el bloqueo? Es una buena respuesta política, por supuesto. No hay mejor respuesta que victimizarse, ¿no es cierto? Y creo que lo está haciendo bien, y sobre todo porque lo hace mal, sobre todo los gobiernos como de Estados Unidos, que le dan el pretexto justo para que digan y lo hagan público, ¿no? O sea que yo creo que gran parte de la oposición que tiene Cuba a nivel internacional es o mejor dicho, el gran desempeño que tiene Cuba para poder ser una especie de estrellita débil al cual hay que acariciarlo y tratarlo como una bella durmiente ahí que no le permiten desarrollarse, está en la mala campaña política que realizan justamente los gobiernos americanos, ¿no? Dándole bloquear, embargar, etcétera. Entonces se convierte pues en una realidad su retórica que puede ser vacía, ¿no? Si no hubiese bloqueos, si no hubiese impedimentos para que unos inversionistas metan su dinero ahí, ¿no? O sea, yo creo que mucha de la inteligencia americana se ve bastante mermada por no saber enfrentar adecuadamente a Cuba y verlo como un país en el cual se puede comerciar libremente, etcétera, ¿no? Y ya serán sus propios ciudadanos quien experimenten las diferencias entre ver el comercio libre y ver el comercio restringido. Ahí no va a haber ningún tipo de victimización. Ahí le puede decir el gobierno americano, ve, miren cómo nosotros queremos dejar a nuestros inversionistas, a nuestros exportadores que brinden con su incentivo económico las mejoras necesarias, pero ahí está, el gobierno lo está condenando a una esclavitud económica que el cual no le permite acceso. Yo creo que hay mucho de política y poco de realidad, ¿no? Perfecto. Sí, David Mendoza agrega un comentario que dice, la respuesta de Cuba es, ok, veamos Venezuela. Un país rico, ciertamente en recursos, pero con terribles consecuencias por aplicar reformas socialistas. Yo solamente quiero felicitar al profesor José Luis Tapia por esa frase que nos deja ya haciéndola nosotros viral en algunas redes sociales. No rehuimos de la palabra shock porque no es contra la gente, sino contra las oligarquías. Realmente me parece muy buena. Muchas gracias, José Luis. Por si acaso no son mis palabras, las he descubierto en la lectura, o sea, son las palabras del profesor, a ver, te lo digo, profesor Klaus, hay que acuñarle al profesor Klaus. Bien, Juan Alberto Ugaz. Un minuto, Juan Alberto. Sí, gracias. Solamente para decir que Barack Obama levantó el bloqueo a Cuba, no recuerdo qué año, pero lo levantó el bloqueo, así que ya no hay excusa. Eso también sería importante verlo, ¿no? Uh-huh. Perfecto, muchas gracias. Excelente. Bien, entonces, si hay alguna consulta más, todavía quedan 2 minutos para que el profesor Luis pueda contestar alguna de las consultas. ¿Nadie más? Bien, entonces damos por concluida la ponencia del profesor y maestro José Luis Tapia de Perú. Excelente exposición de parte de todos nosotros. Profesor José Luis, muy amable de tu parte, muy buena investigación. Muchas gracias, les agradezco por la oportunidad.